Bien, vamos a continuar con el estudio del personaje de Lot. Ya llegamos al final y bueno, prácticamente vimos todos los pasos que dio para llegar al final que llegó. Pero ahora simplemente quisiera hacer un pequeño contraste entre Lot y su tío. ¿Os acordáis quién era el tío de Lot, no? Pues sí, bueno. Abraham, correcto. Entonces, bien, estas dos personas venían de una misma familia, eran tío y sobrino. Estas personas estaban expuestas a una misma influencia, porque estaban allí en aquella tierra de Ur, de los caldeos, una influencia similar para ambos. Ambos eran también creyentes, eran justificados, como vemos en la palabra de Dios. El contraste entre el carácter y el destino de Abraham y el de Lot fue el resultado de la elección que ellos hicieron en cierta crisis de su vida. Abraham y Lot. Lot, buscando ventajas para el presente, ¿qué escogió? Pues la llanura del Jordán. Escogió la llanura del Jordán, todos sabemos la historia a partir de ahí, cómo fue acercándose a Sodoma, se metió en Sodoma, vivió allí amalgamado con aquellos pecadores y bueno, pues tuvo el triste final que tuvo. Sin embargo, Abraham escogió morar en el encinar de Mamre, que estaba en Hebrón. La palabra Hebrón significa comunión. Abraham antepuso la comunión con Dios a estar enredado en los negocios de este mundo, ¿no? Entonces Abraham, por decirlo así, pues vivió una vida separada, ¿no? Vivió una vida aparte, una vida quizás no tan cómoda como la que estaba viviendo Lot, pero tuvieron dos finales muy distintos el uno del otro. Uno bendecido y con un hijo a los 100 años y el otro, pues, por decirlo así, bajo una constante sombra de maldición que era todo aquel pecado, ¿no? del que estaba rodeado, ¿no? La experiencia espiritual de Abraham se caracteriza por 4 grandes crisis. En esas 4 crisis supusieron para él la entrega de lo que desde el punto de vista humano era lo más amado para él, ¿no? En primer lugar, su país y su familia. No olvidemos que Dios le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela y yo te mostraré una tierra y ves para esa tierra. Yo te voy a guiar, yo te voy a llevar y yo te daré esa tierra. Entonces, esto no era muy atractivo, ¿no? Es parecido a la fe que tuvo Rebeca. Rebeca se fue con un hombre a quien no conocía, se fue de su tierra y de su país, para no volver nunca más, y iba a casarse con un hombre a quien nunca había visto. Entonces, esa es la fe inicial de una conversión. Esa es la fe de la conversión. Esa es la fe. Nos vamos a casar con alguien a quien no hemos visto. Hemos salido de este mundo para unirnos en matrimonio a alguien que no hemos visto. Porque dice la palabra de Dios: a quien amáis sin haberle visto. No lo hemos visto. Sin embargo, nos estamos enamorando de él cada día, por medio de su palabra, por medio del Espíritu Santo.
vamos enamorándonos, ¿no? Y esta fue la experiencia, la primera experiencia de Abraham. Abraham dejó su país y su familia. Hay unas palabras de Cristo que bueno, a veces pueden sonar algo duras, ¿no? Que se encuentran en el Evangelio de Mateo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 10, capítulo 10, vamos a leer desde el versículo 34 hasta el 39. Aquí tenemos unas palabras de Cristo. Dice: no penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. El que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. Estas palabras de Cristo son realmente algo duras para aquellas personas que no le conocen, evidentemente. Para los que le hemos conocido, pues esto es el primer paso que dimos para seguir a Cristo, ¿no? Posiblemente nuestra familia se opusiera, posiblemente nuestros cónyuges se opusieran, nuestros amigos nos menospreciaran, pero bueno, decidimos seguir a Cristo. Antepusimos a Cristo antes que a todas estas cosas, ¿no? No es que vayamos a dejar de amarlo, ni mucho menos, pero el amor a Dios tiene que sobrepasar al amor filial, al amor natural, como dice aquí, el que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Entonces, el amor a Dios, porque realmente si hay amor a Dios, habrá amor hacia los demás. Nos daremos cuenta de que no podremos hacer nada útil por esas personas si Dios no es lo primero en nuestras vidas, porque lo único que podemos ofrecer hoy es a Dios. Es que no hay otra salida para ellos. Entonces, si nosotros desistimos de seguir a Dios porque esto está pasando hoy, ¿no? A mí particularmente me pasó, ¿no? Mi padre, pues, cuando yo me convertí, pues iba contando a sus amigos que me había perdido, que tal, que esto, que lo otro. Y yo en mi familia tuve que experimentar como muchos de vosotros, imagino, habréis experimentado también el rechazo, ¿no? El que, bueno, y hoy en día muchas personas que se convierten en los países musulmanes, pues imaginaros, ¿no? Lo que supone que algunos llegan a matar a hijos o a desterrarlos de la familia, a desheredarlos, ¿no? Pero bueno, realmente no importa porque sabemos sabemos lo que tenemos, ¿no? En Cristo, pero lo maravilloso es que Cristo nos lo dejó dicho aquí. Nos lo dejó dicho aquí. Hoy en día el Evangelio edulcorado que se predica, pues no se hace mucho hincapié, pero estos versículos son muy reveladores, ¿no? De lo que significa, de lo que significa, ¿no? Cuando se predica el Evangelio, algunas veces oímos: el Señor te va a traer paz a tu vida. Es verdad, pero también va a venir guerra, que no se dice. El Señor va a traer paz a tu vida, va a tener la paz, va a vivir tal, pero aquí dice una cosa que también es realidad. Dice: no penséis que he venido para traer paz, no he venido para traer paz, sino espada. O sea, que
no solamente vamos a tener paz interior, sí, por supuesto, pero vamos a tener guerra. Va a haber guerra en nuestras vidas. Va a haber guerra porque va a haber disensión, al hombre contra su padre, la hija contra su madre, la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. La primera guerra que... Y bueno, y posiblemente Abraham tuviera que enfrentar este conflicto, ¿no? ¿Pero dónde va Abraham? ¿Cómo estás? Abraham, ¿cómo estás? Muchacho, ¿cómo te vas a ir de aquí? Con lo bien que estás aquí. Tienes aquí tu familia, pero estás loco, es que te has vuelto loco. Es que vas a dejar todo esto. ¿Pero a dónde vas? Muchacho, si por ahí nada más que desierto. ¿Dónde vas? Venga, por favor. Imaginaros, ¿no? Posiblemente tuviera que pasarlo, ¿no? Tuviera que pasarlo hasta cierto punto. Su padre fue con él, su padre impidió primeramente que pudiera cumplir plenamente la palabra, porque dice que con su padre fue a Harán. Y de allí muerto su padre, o sea, su padre hizo que fuera una obediencia incompleta, ¿eh? Fijaros en Génesis, fijaros lo que dice en Génesis, para que os deis cuenta. Génesis 11. El llevar a su padre con él hizo que la primera obediencia de Abraham fuera incompleta. Dice 11:31. Génesis 11:31 dice: y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai, su nuera, mujer de Abraham, su hijo. O sea, esto está diciendo a quienes tomó Taré, que era el padre de Abraham. Y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. O sea, Dios, pero luego dice en el versículo 12, o sea, en el capítulo 12, en el primer versículo, dice: pero Jehová había dicho a Abraham. Primero a Taré no le había dicho nada, se lo había dicho a Abraham. Le había dicho: vete de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre. Fijaros en el pero ese. O sea que lo primero que ocurrió aquí era una obediencia incompleta. ¿Por qué? Por causa de su padre. Su padre se lo llevó a Harán. Y en Harán posiblemente el padre dijo: oye, esto está muy bien, vamos a quedarnos aquí. Venga, Abraham, déjate, que lo mismo lo que ha oído no es la voz de Dios. Que eso a lo mejor es figura. Esto está muy bien, esta tierra está muy bien, vamos a seguir para allá, para el desierto. Venga, hombre, vamos a quedarnos aquí tranquilitos y aquí estamos bien, ¿no? Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Entonces vemos cómo salió, pero al principio su padre fue causa, bueno, nunca podemos culpar a los demás de nuestras decisiones, pero hubo una obediencia incompleta. Fue a Harán y allí posiblemente perdiera unos años Abraham. Pero bueno, al final se fue, al final cogió y siguió y llegó Pero bueno, lo que quería deciros era eso, que Dios demanda a veces separación de nuestras vidas. No quiere decir que vayamos a dejar o a irnos o tal, pero sí tiene que haber una separación interior en nuestras vidas. Nosotros posiblemente no tengamos que ir a ninguna tierra, pero sí, la separación es la misma que hizo Abraham, es una separación que tiene que haber en nosotros de lo que sea, de familia, de lo que sea, de todo aquello que sea de carácter natural. Por eso dice Pablo a los Corintios, dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, qué comunión la luz con las tinieblas, qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis
hijos e hijas, dice el Señor, el Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces, Dios demanda separación. Quizás no tengamos que irnos, o quizás sí, o quizás no. De momento estamos aquí, pero si estamos aquí tiene que haber una separación en nuestras vidas. No tenemos que permitir que ninguna demanda de carácter natural nos pueda distraer de nuestro caminar con el Señor. El ejemplo de Cristo es el mejor, por supuesto, como siempre. Cuando su hermano y su madre vinieron allí, querían echarle mano porque llegaban a decir que estaba fuera de sí. Sus hermanos no creían en él en un principio, luego sí se convirtieron, pero en un principio no creían en él. Y cuando llegaron allí y le dijeron, oye, tu madre y tu hermano están ahí, te buscan. Y entonces él dice, mi madre y mi hermano son estos los que oyen y hacen la voluntad de Dios, ¿no? Entonces no permitió que ninguna demanda de carácter natural distrajese el propósito de Dios con él, ¿no? Y siempre las demandas de carácter natural a veces siempre están ahí, ¿no? Siempre están ahí, los compromisos de carácter natural siempre están ahí, siempre van a intentar sacarnos de nuestro caminar con el Señor, ¿no? Y tenemos que tener también muy claras las cosas, ¿no? Que si hemos decidido seguir al Señor y si el Señor es lo primero, también debemos de darle al Señor el primer lugar, ¿no? Si alguno ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama a su hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y es verdad, y tenemos que tener esto claro, ¿no? Que nada pueda, ninguna demanda de carácter natural pueda movernos en nuestro caminar con Dios. La segunda cosa que por decirlo así, que Abraham dejó fue a su sobrino Lot. Su sobrino Lot era especialmente amado por Abraham porque era su sobrino, era su compañero en la fe y también era su posible heredero porque no tenía hijos. Entonces posiblemente en un principio él lo viera como su heredero. No tenía hijos y no iban pasando los años y entonces pues él era muy amado. Lo cierto es que era muy amado por Abraham, lo vemos luego cuando salió Abraham a ayudarle, cuando fue capturado por aquellos reyes en Sodoma. También lo vemos cuando intercede por Sodoma, por la salvación de su sobrino. Entonces él era especialmente amado por Abraham, su compañero en la fe, su posible heredero, ¿no? Y bueno, pues Abraham se separó completamente de Lot. Cuando vio que había un problema, cuando vio que los pastores de uno y del otro reñían y tal, pues se separó, dijo, escoge y donde tú vayas yo voy al sitio contrario. Se separó de él completamente, ¿no? Era una persona que aun cuando era su compañero, pero no estaba siendo un vaso de honra para Dios. Abraham lo estaba viendo. Abraham se estaba dando perfectamente cuenta de que su prioridad no era una entrega de corazón a Dios. Él también le gustaban las cosas del mundo. Eso tenía que verlo Abraham, porque Abraham tomó una decisión muy drástica, pero a la vez también muy, muy sabia, ¿no? Que fue separarse de uno que aun cuando era creyente y estaba justificado, como nos dice la palabra de Dios, pero no era un vaso de honra, era un vaso de deshonra. El apóstol Pablo dice que en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Entonces dice que si alguno se limpia de todas las cosas del mundo, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Si nos limpiamos seremos útiles, pero Abraham estaba viendo que Lot no se estaba limpiando y no estaba separado, entonces tuvo que separarse de él y se separó de uno que estaba siendo un vaso de deshonra. Y a veces pues quizás tengamos que tomar una decisión en nuestras vidas de apartarnos de lugares o de personas que profesen ser creyentes pero que realmente no estén honrando al Señor verdaderamente, ni con su vida, ni con sus palabras, ni con nada, ¿no? Y eso fue lo que hizo Abraham con respecto a Lot, ¿no?
hay veces que hay que tomar esas decisiones, ¿no? Pablo en una ocasión la tomó, ¿no? Y a veces nos puede parecer un poco duro, pero Pablo tuvo un conflicto con Bernabé importante, ¿no? Dice que cuando estaba en Antioquía, después de haber acabado el primer viaje misionero, después de haber ido a Jerusalén, dice que Pablo le dijo a Bernabé, dice, volvamos a ver a los hermanos por las ciudades donde hemos estado. Y dice que Bernabé quiso que llevaran a Juan Marcos, al sobrino de Bernabé, a su sobrino. Y sin embargo a Pablo no le parecía bien llevar en ese momento aquel que había abandonado, lo había dejado solo allí en la obra, no había ido con ellos, sino que se había vuelto, ¿no? Y entonces pues hubo separación entre ellos. Hay personas que han dicho, pues es que Pablo no tenía que ser tan duro, esto, lo otro, pero Pablo, yo creo que Pablo ahí actuó en Dios, actuó en Dios. Luego, posteriormente, Marcos fue útil, pero ahí posiblemente en ese momento, posiblemente Marcos no estaba preparado o tenía que pasar también por un proceso y yo creo que Pablo estuvo acertado. Pablo se separó, dejó a Bernabé y se separó y siguió su camino y no lo cogió y Pablo tomó a Silas y se fue, luego tomó a Timoteo también y dice que Bernabé con Juan Marcos, navegó a Chipre. Entonces, pues hay momentos que también posiblemente Dios nos demande que tengamos una separación de aquellos que profesando ser creyentes, pero que no están realmente viviendo vidas que honren al Señor, ¿no? Esta es la segunda cosa que Abraham dejó. Pero luego también dejó algo que es muy importante, una tercera cosa, que es su propio plan respecto a Ismael. Su propio plan respecto a Ismael. Sabéis lo que ocurrió con Ismael, ¿no? Ismael no era hijo de Sara, Ismael era hijo de la esclava, ¿no? De la esclava. Y bueno, pues idearon un plan porque no venía el hijo que Dios le había dicho que iba a tener una descendencia, que iba a ser como la arena del mar y como las estrellas del cielo en multitud, pero el hijo no venía, ¿no? Idearon un plan y bueno, allí pues se dieron con Ismael estaba allí entre ellos. Pero luego el plan de Dios fue el que se cumplió, ¿no? Luego vino Isaac, ya cuando tenía 100 años, Abraham. Y entonces dice la Biblia que cuando llegó el destete de Isaac, que Ismael se burlaba, ¿no? de Isaac, y Sara le dijo al padre Abraham, dice, oye, echa fuera a esta esclava y a su hijo porque no van a heredar mi hijo con el de ella. Así que échala. Dice que este dicho pareció grave a Abraham en gran manera. Era su hijo. Lo quería, habían pasado unos años, había cogido cariño, evidentemente era su hijo. Había salido de su entraña. Entonces, él tenía sus planes respecto a Ismael, no cabe duda. Porque dice que pareció grave este dicho a Abraham. No le gustó nada lo que le dijo. Pero Dios le dijo, dice, oye, escucha a Sara en lo que te ha dicho, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces, escucha a Sara. Entonces, lo que hizo Abraham fue orar por el muchacho. Dice, ojalá y viva delante de ti, ¿no? Pero se deshizo de él. Tenía planes y dejó todos sus planes. Posiblemente él había hecho planes respecto a su hijo. Le voy a enseñar esto, voy a intentar que sea esto, que haga esto, que le voy a dejar todo esto, todo tal. Y ya tenía sus planes, muchos planes para su hijo. Pero dejó sus planes, dejó todos sus planes, ¿no? ¿Qué capacidad tenía este hombre para dejar aquello que Dios le pedía que dejara, ¿no?
Y Dios a veces nos pide que dejemos nuestros planes. Nosotros siempre tenemos planes y hacemos planes para muchas cosas. Hacemos planes de vacaciones, hacemos planes de viaje, hacemos planes de trabajo, hacemos planes de casas, de esto, de lo otro, de comprar, de vender, de esto, de lo otro, tal cual, para allá y para acá, ¿no? Y a veces nuestros planes no son los de Dios, ¿no? A veces nuestros planes no son los de Dios, tenemos planes que no son según Dios. Y lo importante sería que antes de hacer planes consultáramos a Dios, ¿no? Y le pidiéramos que le pusiéramos, ¿no? Señor, tengo este plan, si te parece bien, y si no te parece, pues que sea tu voluntad, no la mía, ¿no? Y que prevalezca tu voluntad siempre. Ese debería ser nuestro deseo, ¿no? Y nuestros planes siempre rendidos al Señor, porque somos muy dados a hacer las cosas a nuestra manera, y cuando hacemos las cosas a nuestra manera, pues nos suele pasar como le pasó a David. David, cuando llegó a ser rey, dice la palabra de Dios que hizo un plan. Y el plan era llevar el arca a Jerusalén. El arca estaba en casa de un levita y pues quería llevar el arca a Jerusalén. Le había preparado una tienda para ponerla allí, y dice 2 de Samuel 6, que David, en el versículo 1, 2 Samuel 6, 1, dice que David reunió a todos los escogidos de Israel, 30.000, y se levantó David y partió de Baala de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Le pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Uza y Ahio, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. Y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahio iba delante del arca. David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Uza extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. El furor de Jehová se encendió contra Uza, lo hirió allí Dios por aquella temeridad, y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Se entristeció David por haber herido Jehová a Uza, y fue llamado a aquel lugar Pérez Uza hasta hoy, que quiere decir el collado de Uza. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo he de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed-edom, geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom, geteo, 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Qué cosa, eh? David tenía un plan. David quería llevar el arca de casa de Abinadab allí a Jerusalén, a la ciudad de David. La ciudad de David era el collado que se levantaba en Jerusalén, en la parte de arriba, y le había preparado una tienda, ¿no? Pero ¿qué pasa? ¿Era esta la manera de llevar el arca? No. La manera de llevar el arca, Dios la dice bien clara en Números. Tenían que llevarla los levitas. David aquí adquirió un expediente filisteo. Esto fue lo que hicieron los filisteos cuando devolvieron el arca, la pusieron en un carro. Era un método filisteo lo que David hizo. ¿Acordáis cuando los filisteos capturaron el arca? En los tiempos de Elí, dice que los filisteos capturaron el arca y la llevaron al templo de su dios, de Dagón. Y dice que al día siguiente Dagón estaba en el suelo. Y luego
volvieron a ponerlo de pie y al otro día estaba otra vez en el suelo, con las palmas de las manos cortadas y con la cabeza separada del tronco, ¿no? Y entonces dice que Dios empezó a herir en Asdod primero, que fue la primera ciudad, y luego la fueron pasando de ciudad a ciudad, y en donde iba el arca dice que eran heridos y muertos con tumores y con mucho mal en aquellas ciudades, ¿no? Y entonces los hechiceros de los filisteos dijeron: devolver el arca de Dios, y la pusieron en un carro, como hizo David, en un carro nuevo. Dice: coger un carro nuevo, coger 2 vacas que estén criando y ponerlas en el carro y devolverlo, y entonces pues vemos si sube por el camino. Es que Dios ha hecho esto, y si no, fue un accidente. Pero claro, era Dios el que estaba haciendo todo aquello, evidentemente. Pero bueno, lo que quiero decir es que era un expediente filisteo. El plan de David era un plan según... O sea, esto nos enseña que la bendición de Dios no sigue siempre a nuestras buenas intenciones. Nunca. A menos que hagamos las cosas como Él las ha estipulado. La forma de llevar el arca era clara: los levitas. Los levitas tenían... Luego ya sí, en el versículo siguiente ya dice que sí, que ya David ya se sometió a Dios, ¿no? A lo que Dios demandaba, ¿no? Fue dado aviso a David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Dice: entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían dado, pero ya lo llevaron los levitas. En Primera de Crónicas 15, que está el relato paralelo a este, vemos que ya eran los levitas los que lo llevaban, ¿no? Ya no eran filisteos, ya no era un método filisteo, ya era el método y el plan de Dios. Aquí vemos como allí en el primer intento vemos cómo iban cantando, todo muy bonito, como hay muchas cosas en el pseudocristianismo de hoy, ¿no? Muchas canciones, muchos salterios, iban todos, pero allí no estaba Dios, porque se estaba haciendo las cosas fuera del orden de Dios. Dios no iba a bendecir aquello, de hecho mató a un hombre y vino temor a David, ¿no? Entonces hoy en el pseudocristianismo de hoy, pues mucha música, mucho jolgorio, mucho baile, mucha danza, mucho todo, pero filistea. Entonces la bendición de Dios no sigue al ruido, ni sigue a las danzas, ni sigue a las canciones, ni es lo más importante. En el cristianismo. Lo más importante, ya lo dijo Cristo, ¿no? Olvidáis de lo más importante, que es el amor, la justicia, la misericordia. Esto es lo más importante en la vida cristiana. Misericordia, amor y la justicia. Os habéis olvidado, ¿eh? Hacéis esto, hacéis lo otro, todo lo externo, muchas canciones, muchas danzas, mucho jolgorio, mucho esto, pero nada, Dios no estaba allí. De hecho, Dios juzgó aquello y vino temor a David. Fue una lección para David, porque vino temor, ¿eh? Vino de temor. El jolgorio se cambió en temor, ¿eh? Y claro, si hoy... Lo que pasa es que no olvidemos nunca que estamos en un tiempo de gracia. No estamos en un tiempo de ley. Todo sería más fácil si Dios nos mostrara como tan claramente pero Dios en su gracia, en su benevolencia, es paciente y nos deja andar en nuestros propios caminos, en nuestros propios planes. Las personas no se paran y recapacitan, las personas no se vuelven. El pseudocristianismo de hoy está lleno de métodos filisteos. ¿Eh? Y esta es la triste realidad, ¿no? Estamos tomando las cosas del mundo y la iglesia, la llamada iglesias cristianas o iglesias evangélicas, pues están adoptando todos los expedientes filisteos, ¿no? Quieren ponerse al nivel del mundo yo qué sé, el mundo ahora le da por defender el planeta, no sé qué, pues los cristianos también se apuntan. Lo primero es defender el planeta. Luego empezarán a albergar todas las ceremonias de matrimonio gay y todo esto, pues también nosotros vamos a ir ya
adaptándonos a los tiempos y no podemos quedarnos atrás. Y la mujer, el feminismo está aflorando de una forma muy potente en el mundo, pues las iglesias también. ¿Por qué no va a haber predicadoras y pastoras y apóstolas y todo esto, no? Entonces lo que se está haciendo es que toda la pseudo cristiandad pues se está llenando de métodos filisteos, ¿no? De métodos del mundo, evidentemente, ¿no? Y las consecuencias de esto pues no son buenas porque Dios no va a bendecir, Dios no va a bendecir. Si usamos métodos filisteos, Dios no va a bendecir. Eso está claro. Entonces lo que hay hoy es mucho método filisteo. Lo que tenemos que hacer es, como dice Pablo, llevar todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. A mí me parece muy bien. ¿Por qué no puede predicar una mujer? ¿Por qué no puede? Pues está bien, ¿por qué? No sé qué, pues bien, pues que predique, ¿no? Y cogemos nuestros pensamientos y lo sometemos a la palabra de Dios, porque es lo que dice la palabra de Dios, ni más ni menos que por eso. Ni más ni menos que por eso. ¿Por qué vamos a dejar de hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a hacer? Pues porque lo dice la palabra de Dios, ni más ni menos. El mundo tiene el sistema del mundo es eso, es filisteo, es un carro todo muy bonito, toda apariencia, toda la filosofía del mundo, abrazar, ahora ya tenemos que abrazar y todas las cosas que están viniendo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? La evolución, pues sí, pues Dios a lo mejor pudo haber usado la evolución para el desarrollo del hombre y para llegar a donde estamos ahora. Y porque el mundo lo dice, y el mundo dice que esto es válido y que hay que aceptar que un hombre pueda casarse con un hombre, o que una mujer pueda casarse con una mujer, o que las mujeres puedan tomar funciones de gobierno y todas estas cosas. El mundo lo ve también, y la pseudo-cristiandad pues no quiere quedarse atrás, quiere los primeros embarcarse en todo lo que el mundo dice, ¿no? Y aceptarlo y esto. Y eso, la bendición de Dios no va a seguir en eso. Ahí no cabe duda de que el cristianismo apóstata que está aflorando tan fuerte hoy va a ser juzgado por Dios. Dios es paciente, pero vendrá un día que, como cayó el juicio sobre Uza, va a caer sobre la cristiandad apóstata. No os quepa ninguna duda. Echad un vistazo a Apocalipsis 17, y allí tenéis el juicio de la cristiandad apóstata, de esa mujer que iba subida sobre la bestia. Esa mujer iba subida sobre la bestia. Y era la madre de las rameras, porque no le importó subirse sobre el mismo diablo para conseguir sus fines. ¿Sus fines cuáles eran? Pues lo que busca hoy la cristiandad: poder y riqueza. Dice que sus adornos eran de perlas, de toda piedra preciosa, y tenía un cáliz de oro en su mano, ¿no? O sea que el mundo busca la riqueza, nosotros más todavía, más que ellos, ¿no? El mundo busca vivir bien, pues nosotros más que ellos. ¿Por qué no? Si el mundo tiene riquezas, ¿por qué no las vamos a tener nosotros, si somos también hijos del Rey, ¿no? Y nos olvidamos de lo que nos dice Dios, de que los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución, y tendremos muchas aflicciones y a través de muchas tribulaciones y todo esto. Pero claro, el mundo tiene unas prioridades, y nosotros pues igualmente nos hemos adaptado a esas prioridades del mundo, y queremos demostrarle al mundo que somos guay, que somos tan mejores que ellos todavía para conseguir todas esas cosas que el mundo quiere, que tenemos un mayordomo mejor, que tenemos un mejor mayordomo. Ellos lo hacen ellos buscan por lotería. Ahora empezará el tema de la lotería y todo el calentamiento de cabeza, ahora lotería, y el día del sorteo, todo el mundo pendiente de la lotería. Pero nosotros le vamos a demostrar al mundo que tenemos un mayordomo mejor todavía, que nos va a dar todo lo que queramos: casa, coches, viajes, lo que queramos, lo que nos apetezca. Que nada más que tenemos que confesarlo, que declararlo
que proclamarlo y que ahí está nuestro mayordomo. Que le decimos al mayordomo, declaro que esto va a ser para mí, declaro que ese Mercedes va a ser para mí, declaro y decreto que esa casa va a ser para mí. Y nuestro mayordomo nos la da y ya está, si es que es así, ¿no? Y bueno, y por último, la cuarta cosa que dejó Abraham, pues fue Isaac. Isaac, su único, tu único hijo a quien amas. Dios le dijo, dame a tu hijo, a tu único hijo a quien amas. Y Abraham cogió su hijo y fue a llevarlo al monte a ofrecerlo en sacrificio. No lo frenaba en su deseo de cumplir el propósito de Dios, ni su hijo. Amaba a su hijo. De hecho, Dios lo sabía, porque si os dais cuenta, en Génesis 22 dice, ven, ofréceme a tu hijo Isaac a quien amas. Dios sabía que lo amaba. O sea, que Isaac no era un mal padre, ni mucho menos. Isaac amaba a su hijo. Y de hecho lo pone, ¿no? Pone eso en el 22. ¿Qué pone? Ofréceme... ...22:1. Sí. ¿Qué le dijo? Toma ahora a tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. A quien amas. Entonces era una prueba importante. Dios quería ver si realmente se cumplían las palabras de Jesús. El que ama padre, madre, hijo, hija, más que a mí no es digno de mí. Y Abraham era un digno creyente. Era un digno creyente. Y dice que fue con Isaac. Cuidado, Abraham sabía todas las promesas que tenía en Isaac, Abraham sabía las promesas que Dios le había dicho. Dios le había dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Es decir, la descendencia que voy a bendecir es la que va a venirte por Isaac. Yo se lo había dicho. Entonces, ¿por qué hizo esto Abraham? Pues Hebreos 11 nos lo dice. Hebreos 11, ya terminamos con este versículo. Hebreos 11 nos lo dice en el versículo 19. Hebreos 11, 19 nos dice por qué llevó a su hijo allí. Y por qué, sabiendo todas las promesas que sabía, no dudó en llevarlo. ¿Por qué? Nos dice el versículo 19. Bueno, vamos a leer los dos versículos anteriores también porque son importantes. Dice el 17 y el 18. Dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas, ofrecía su unigénito. Dice, habiéndole dicho Dios, en Isaac te será llamada descendencia. Y ahora dice, pensando, esto lo pensó Abraham, que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde también, en sentido figurado, le volvió a recibir. Es decir, que él sabía que si bajaba el cuchillo y degollaba al crío, Dios le iba a resucitar de los muertos. Pensando que Dios es poderoso para levantar de los muertos. O sea, tú me lo has dicho, yo lo voy a hacer. El problema ahora es tuyo. Si lo mato, tú lo resucitarás. Si no quieres que lo mate, me detendrás. Y eso fue lo que hizo Dios, evidentemente. Esa historia es una historia que tenemos aquí es un tipo de... La historia no termina ahí, ¿no? Como dice Paul Washer en una predicación. La historia no termina ahí termina la primera parte. La segunda parte es que Dios, el Padre, toma el cuchillo de mano de Abraham y mata a su hijo en la cruz. Entonces ahí tenemos un tipo del cordero que fue sacrificado por nosotros, el cordero de Dios. Cristo no era el cordero de Pilato ni el cordero de Herodes. Cristo era el cordero de Dios, era el cordero preparado por Dios para nuestra salvación. Entonces, pero bueno, ese es otro tema.
Entonces vemos como Abraham no dudó, sabiendo que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos a su hijo, ¿no? Y lo ofreció en holocausto, y en sentido figurado lo volvió a recibir como el Padre recibió a Cristo después de la resurrección, ¿no? Es una historia típica porque es un tipo de la obra redentora de Cristo, ¿no? Abraham, Dios el Padre; Isaac, Dios el Hijo, y todo es realizado y ofrecido por el Espíritu Santo, evidentemente, y el carnero que luego estaba trabado allí en el zarzal detrás, que fue el que realmente sacrificó, pues un tipo de Cristo como nuestro sustituto. Y bueno, pues aquí llegamos ya al final de este estudio que hemos hecho en varias semanas acerca de Lot, y he querido al final pues traer un poco el contraste con Abraham. Amén.